Capítulo: el artículo y otros documentos de difusión de la ciencia, su estructura y naturaleza. Formatos. Proceso de revisión. Editores, revisores, autores. Autor: Raidel Abello Martínez, editor adjunto de la revista de Educación a Distancia. Universidad de Cienfuegos, Cuba. Introducción. La investigación científica tiene como objetivo transformar y hacer avanzar el conocimiento en un área determinada. A partir de la aplicación del método científico, los investigadores pueden confirmar o descartar hipótesis que se plantean ante problemáticas que se presentan en su campo de investigación. Como parte final de este proceso, como se muestra en la figura 1, se concibe la publicación de los resultados, incluyendo la metodología, métodos, muestra, características de los participantes, procedimientos, instrumentos, que se siguió para alcanzarlos. Este proceso de publicación contribuye a que se eviten investigaciones redundantes y que se propaguen las mejores prácticas a partir de los resultados que se obtienen. La elaboración de un artículo científico original tiene siempre como objetivo mostrar a la comunidad científica nuevos avances en el conocimiento. Esto significa socializar, a través de un escrito, los procesos y hallazgos de la investigación llevada a cabo. De ahí que cada nueva contribución, además de ofrecer contenidos originales, deba tener en consideración las investigaciones realizadas en el área en cuestión, como antecedentes y contrastación de los resultados. La escritura de un texto académico lleva implícito, por consiguiente, el contacto con otros textos, cuya lectura permite, en primera instancia, conocer el estado del arte de un tema determinado. Aquí radica la importancia de publicar los resultados de la investigación científica, pues a través de ella se construye el conocimiento. A lo largo de los siglos y con grandes dosis de esfuerzo, se han publicado sistemáticamente numerosos trabajos que estudian hipótesis razonadas sobre el funcionamiento de la realidad, haciendo frente a métodos pseudocientíficos. Su legado ha contribuido a conformar un sistema de conocimientos y metodologías, una cultura, que representa ahora nuestro punto de partida. ¿Qué es una publicación científica? Una publicación es científica, ya sea periódica, p. revistas, anuarios, boletines, o no, que es una única publicación, p. libros, cuando su contenido incluye resultados de investigación originales e inéditos y es uno de los últimos pasos de cualquier investigación científica, previo al debate externo. En el caso de las revistas, en la actualidad, no existe consenso con respecto a la proporción de artículos originales que debe incluir una publicación para ser considerada científica. Sin embargo, al consultar las exigencias de las principales bases de datos científicas como Scopus, Boese, Scielo, Redalyc, etc., la mayoría considera que una publicación científica requiere que los artículos originales representen más del 50% de su contenido. Hay otro elemento fundamental que distingue una publicación científica y es que su contenido debe ser evaluado por algún mecanismo transparente y explícito, como la revisión por pares, en sus diferentes modalidades. Por ejemplo, en las normas de la revista Red, se ilustran estos planteamientos. En todo caso, los trabajos deberán ser originales, académicos y dejar en claro cómo van a hacer una contribución a los conocimientos y o a la práctica del campo. http://revistas.um.es/red/information/authors. Las revistas científicas, también conocidas como académicas, son publicaciones periódicas, que oscilan entre frecuencias mensuales, bimensuales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales y anuales. Las revistas científicas se caracterizan por publicar artículos de investigadores de un área del conocimiento en específico, aunque existen revistas multidisciplinares. Además, entre las principales diferencias con una revista general de divulgación es que son editadas, comúnmente, por expertos del área de interés como puede ser psicología, física, química, pedagogía, etc. Existen cientos de revistas en todas las áreas del conocimiento donde los investigadores comparten sus hallazgos y descubrimientos con sus colegas. Los manuscritos que son enviados a las revistas se evalúan por sus pares, o sea, por investigadores de su misma área. Las revistas siguen diferentes esquemas de evaluación, aunque el más común es el doble ciego. Esta evaluación por pares debería garantizar la calidad, rigurosidad y cientificidad de la revista. Toda revista científica debe tener al menos un editor y un comité editorial, compuesto por prestigiosos y conocidos investigadores del campo de que se trate.
Algunas tienen varios equipos editoriales, como consejo de redacción, consejo técnico, etc. Este es el caso de Red. Por otro lado, una revista debe tener bien identificada y expuesta su política editorial, el sistema de evaluación, la licencia bajo la cual se publica el contenido, las directrices para los autores, entre otras informaciones de interés para los autores, lectores y revisores, como se aprecia en el siguiente ejemplo de la revista Red. Solamente Scopus, una de las principales bases de datos que indexan revistas académicas, creada por la editorial científica internacional Elsevier, tiene entre sus registros más de 27.000 revistas, mientras, Web of Science, la más selecta base actualmente administrada por Caribate Analytics, anteriormente Thomson Reuters, atesora más de 13.000. En estas dos bases se encuentran las revistas donde se publican la mayor parte de los descubrimientos científicos actuales, de donde emergen las nuevas problemáticas y áreas de investigación. La mayoría de sus revistas siguen el sistema de suscripción comercial, o sea, que hay que pagar para acceder al contenido, aunque recientemente se han extendido los modelos híbridos, donde se encuentran revistas que publican tanto artículos abiertos como pagados. Como se ha comentado, las revistas científicas son uno de los principales canales de comunicación y difusión de los resultados de investigación y de institucionalización social de la ciencia en la mayoría de los campos del conocimiento, pero no todas tienen el mismo prestigio y grado de influencia en la comunidad científica. Su reconocimiento depende en gran medida de su calidad y su visibilidad. Una de las principales características de las revistas publicadas en las dos bases mencionadas, es que la mayoría de los artículos, más del 90%, están escritos en inglés, lo cual indudablemente es una barrera para muchos investigadores, por más que se suponga que la lengua franca para el intercambio académico internacional sea este idioma. Además, el inglés necesario para publicar en estas revistas, tiene que ser de un nivel profesional, lo cual es difícil de alcanzar por los investigadores, por lo que, frecuentemente, hay que contratar los servicios de traducción que representan un gran desembolso para países en vías de desarrollo y más desfavorecidos. 1. El método científico. 1.1 Introducción. Tanto para la elaboración, como revisión de un artículo científico, es necesario dominar los fundamentos del método científico, ya que este es un método empírico de adquisición de conocimientos que ha caracterizado el desarrollo de la ciencia desde al menos el siglo XVII, con notables practicantes en siglos anteriores. El método científico implica una observación cuidadosa, aplicando un escepticismo riguroso sobre lo que se observa, dado que los supuestos cognitivos pueden distorsionar la forma en que se interpreta la observación. Implica formular hipótesis, vía inducción, basadas en tales observaciones, comprobación experimental y basada en mediciones de las deducciones extraídas de las hipótesis, y refinamiento, o eliminación, de las hipótesis basadas en los hallazgos experimentales. Estos son, en resumen, principios del método científico. Aunque los procedimientos varían de un campo de investigación a otro, el proceso subyacente suele ser el mismo. El proceso en el método científico involucra hacer conjeturas, explicaciones hipotéticas, derivar predicciones de las hipótesis como consecuencias lógicas, y luego llevar a cabo experimentos u observaciones empíricas basadas en esas predicciones. Una hipótesis es una conjetura, basada en el conocimiento obtenido al buscar respuestas a la pregunta. La hipótesis puede ser muy específica o puede ser amplia. Luego, los científicos prueban las hipótesis mediante la realización de experimentos o estudios. Una hipótesis científica debe ser falsa, desmentida, refutada, lo que implica que es posible identificar un posible resultado de un experimento u observación que entre en conflicto con las predicciones deducidas de la hipótesis, de lo contrario, la hipótesis no puede probarse de manera significativa. 1.2 Pasos o principios del método científico. Observación. La observación es la adquisición activa de información sobre un fenómeno o fuente primaria. Los seres vivos detectan y asimilan los rasgos de un elemento utilizando sus sentidos como instrumentos principales. En los humanos, esto no solo incluye la vista y todos los demás sentidos, sino también el uso de herramientas, técnicas e instrumentos de medición. El adquirir información de los fenómenos que rodean al observador, sea con trabajo de laboratorio o con trabajo de campo, es usualmente el primer paso del método empírico en la investigación científica. Estas observaciones llevan a la curiosidad y al planteamiento de preguntas sobre por qué un fenómeno ocurre, o su relación con otros fenómenos.
Las observaciones se pueden clasificar en cuanto a su ocurrencia, frecuencia, duración, tiempo, dimensiones cualitativas, entre otros. Hipótesis. Una hipótesis es un enunciado no verificado, que se intenta confirmar o refutar. Si es confirmada, la hipótesis se denomina enunciado verificado. La hipótesis es una conjetura que requiere una contrastación con la experiencia. Para ella no son suficientes los argumentos persuasivos, por más elaborados que sean. Nótese que de ciertas hipótesis se pueden deducir otras y, sucesivamente, se puede llegar a ciertos enunciados básicos, de observación directa. Una hipótesis científica es una proposición aceptable que ha sido formulada a través de la recolección de información y datos, aunque no esté confirmada, sirve para responder de forma alternativa y con base científica a un problema. Una hipótesis se puede usar como una propuesta provisional que no se pretende demostrar estrictamente, o puede ser una predicción que se debe verificar por el método científico. En el primer caso, el nivel de veracidad que se otorga a una hipótesis dependerá de la medida en que los datos empíricos apoyen lo afirmado en la hipótesis. Esto es lo que se conoce como contrastación empírica de la hipótesis, o bien, proceso de validación de la hipótesis. Experimentación. La experimentación, método común de las ciencias experimentales y las tecnologías, consiste en el estudio de un fenómeno, reproducido en las condiciones particulares de estudio que interesan, generalmente en un laboratorio, eliminando o introduciendo aquellas variables que puedan influir en él. Usualmente, el objetivo de la experimentación es comprobar o refutar hipótesis. Medición. La medición es un proceso básico de la ciencia que se basa en comparar una unidad de medida seleccionada con el objeto o fenómeno cuya magnitud física se desea medir, para averiguar cuántas veces la unidad está contenida en esa magnitud. También se define la medición como la cuantificación de los atributos de un objeto o evento, que puede utilizarse para comparar con otros objetos o eventos. El alcance y la aplicación de la medición dependen del contexto y la disciplina. En campos como la estadística, así como en las ciencias sociales y ciencias del comportamiento, las mediciones pueden tener múltiples niveles, que incluyen escalas nominales, o ordinals, de intervalo y de razón. Falsabilidad o refutabilidad. La falsabilidad o refutabilidad, en la filosofía de la ciencia, es la capacidad de una teoría o hipótesis de ser sometida a potenciales pruebas que la contradigan. Es uno de los dos pilares del método científico, siendo la reproducibilidad el otro. Según el falsacionismo, toda proposición científica válida debe ser susceptible de ser falsada o refutada. Una de sus principales implicaciones es que la corroboración experimental de una teoría científicamente probada, aun la más fundamental de ellas, se mantiene siempre abierta a escrutinio. Por ejemplo, los habitantes de gran parte de Europa podrían llegar fácilmente a la conclusión de que todos los cisnes son blancos, porque ese es efectivamente el color de todos y cada uno de los miles de cisnes que han visto. Este es un ejemplo de teoría falsaval, porque basta encontrar un cisne de otro color para demostrar que es falsa. El falsacionismo, en todas y cada una de sus múltiples formas, es una idea interesante, pero insuficiente como para caracterizar qué es lo que es ciencia o para resolver el problema de la demarcación. Sufre de una serie de dificultades lógicas y epistemológicas que deberían hacernos detener si lo que buscamos es obtener una respuesta en cuanto a qué es buena ciencia y qué no, como puede ser la función de editor o revisor de revistas científicas. Reproducibilidad y replicabilidad. La reproducibilidad constituye el otro pilar del método científico y consiste en la capacidad de un ensayo o experimento de ser reproducido o replicado por otros, en particular, por la comunidad científica. Aunque existen diferencias conceptuales según la disciplina científica, en muchas disciplinas, sobre todo en aquellas que implican el uso de estadística y procesos computacionales, se entiende que un estudio es reproducible si es posible recrear exactamente todos los resultados a partir de los datos originales y el código informático empleado para los análisis. Revisión por pares. La revisión por pares es una evaluación usada para valorar trabajos escritos, realizada por una o más personas con competencias similares a los creadores del trabajo, expertos, pero que no forman parte del personal editorial del trabajo a evaluar, con el fin de asegurar la calidad, factibilidad y rigurosidad científica. Funciona como una forma de autorregulación de miembros calificados de una profesión dentro del campo relevante. Los métodos de revisión por pares se utilizan para mantener los estándares de calidad, mejorar el rendimiento y proporcionar credibilidad. Par y la falsabilidad.
Hoy se admite sin dudas que no se puede derivar válidamente una ley de la naturaleza a partir de un número finito de hechos. En tal sentido, Karl Popper propuso el criterio de falsabilidad en reemplazo del criterio de verificación. Con el criterio de falsabilidad, la observación de los hechos se pone de cabeza, una teoría científica es válida a menos que un resultado obtenido, o al menos concebible, contradiga los resultados predichos por la teoría. La falsabilidad avanzó el entendimiento de método científico, y le dio un carácter simultáneamente más estricto y realista. No hay que corroborar todos los posibles hechos que corroboren una teoría, algo imposible, sino buscar una excepción que la contradiga. Toda teoría científica falsa está, de esta manera, siempre abierta a ser refutada. Sin embargo, el mismo Popper era consciente de las limitaciones de la falsabilidad estricta en contraste con la falsabilidad en la práctica. La forma estricta de falsabilidad contradice la realidad de la construcción de la ciencia, ya que las teorías no suelen derrumbarse por una sola observación o un experimento crucial que las contradiga. Normalmente se recurre a aceptar anomalías, o se generan hipótesis ad hoc, a medida que se construyen nuevos conocimientos. Lacatous, discípulo de Popper, indicó que la historia de la ciencia está repleta de exposiciones sobre cómo los experimentos cruciales supuestamente destruyen a las teorías. Pero tales exposiciones suelen estar elaboradas mucho después de que la teoría haya sido abandonada. Si Popper hubiera preguntado a un científico newtoniano, anterior a la teoría de la relatividad, en qué condiciones experimentales abandonaría la teoría de Newton, algunos científicos newtonianos hubieran recibido la misma descalificación que él mismo otorgó a algunos marxistas y psicoanalistas. 2. El artículo y otros documentos de difusión de la ciencia, su estructura y naturaleza. Formatos. 2.1 El artículo científico. Tipos de artículos más frecuentes en las ciencias sociales. Existen diferentes tipos de literatura académica, algunas de las cuales requieren investigación original, categorizada como literatura primaria, y otras basadas en trabajos publicados, literatura secundaria. Por tanto, es importante tener una idea clara sobre los diferentes tipos de artículos que se pueden publicar en revistas. Esto le permite al investigador comprender las formas en que puede difundir su trabajo e identificar qué tipos de artículos se podrían derivar de su estudio. Los tipos de publicaciones varían entre los disímiles campos del saber. Por ejemplo, un ensayo clínico es posible solo en el campo de la medicina, mientras que un estudio empírico es más común en el campo de las ciencias sociales. Es importante destacar que no todas las revistas publican todo tipo de artículos. Por lo tanto, la mayoría de los editores de revistas proporcionan a los autores directrices precisas y específicas para los diferentes artículos que publican. Las especificaciones sobre los tipos de artículos publicados se pueden encontrar en la sección de pautas para autores en el sitio web de una revista. Son muchos los tipos y formatos de artículo, pero para que podamos considerarlo científico ha de cumplir las siguientes características. Ser original, o sea, comunicar por primera vez el resultado de una investigación, ya que éste tiene como finalidad principal el compartir los resultados obtenidos, a través de la investigación realizada, con la comunidad científica de manera que estos puedan ser conocidos y contrastados, y aportar algo nuevo al campo temático de que ésta trata. Los resultados tienen que ser válidos y fidedignos, y han de estar escritos con un lenguaje claro y preciso. En ellos se debe exponer claramente toda la información necesaria que permita reproducir los resultados que se han encontrado. Y utilizar una metodología con instrumentos y procedimientos científicamente válidos con independencia de que ésta sea cualitativa, cuantitativa o mixta. Los tipos más frecuentes o más publicados en revistas científicas de ciencias sociales son: investigaciones, 5.000 a 6.000 palabras de texto, incluidas referencias. Artículos originales. Revisiones, 6.000 a 7.000 palabras de texto, incluidas referencias. Comúnmente con mayor cantidad de referencias. Reseñas de libros, 600 a 2.000 palabras de texto. Textos descriptivos y críticos sobre publicaciones recientes. A continuación, se detallan las características generales de estos tres tipos más frecuentes de artículos científicos. 2.1.1 El artículo original de investigación. La pregunta, ¿qué es un artículo original de investigación?, puede parecer muy sencilla y básica para un profesor/investigador. Sin embargo, es motivo de duda frecuente, consultada a investigadores asociados al mundo de la edición de revistas científicas. Este fenómeno pudiera estar asociado, sobre todo,
a la diversidad de variantes de artículos, artículos de investigación, revisiones, recensiones, cartas al director/editor, propuestas, experiencias, buenas prácticas, etc., que publican muchas revistas académicas/científicas. Sin embargo, no hay que perder de vista, que la esencia de una revista científica son los artículos originales de investigación, son su origen, las bases fundacionales que le asignaron esta categoría. Un artículo científico es un trabajo, generalmente breve, entre 6 a 20 cuartillas, o, como es tendencia, 4.000 a 6.500 palabras aproximadamente, cuya finalidad suele ser la comunicación de los resultados de una investigación. Los criterios de calidad del mismo los aportan el rigor científico-metodológico con el que se haga la investigación, la originalidad y en cierta medida el lugar donde se publica. Según la UNESCO, 1983, la finalidad principal de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna. Es redactado y publicado siguiendo normas muy concretas aceptadas por la comunidad científica internacional, cuyo uso asegura la comunicación efectiva de la información en todo el mundo. En ocasiones, muchas revistas en sus normas o directrices para autores, indicaciones, etc., no dejan claro qué características debe tener cada uno de los tipos de artículos que admiten, de hecho, algunas solo mencionan artículos originales. Sin embargo, se trata de un apartado muy importante para la orientación correcta de los autores, les posibilitaría no perder tiempo en envíos que, por no ajustarse a los patrones de la revista, sean rechazados solo en una primera revisión del editor. Por otra parte, encontramos revistas que explican detalladamente los tipos de artículos admitidos, y otras que, además, como Red. Revista de Educación a Distancia, brindan detalles específicos con respecto a algunos tipos de artículos, por ejemplo. En los casos de artículos que incluyan una o más investigaciones solo se admite el método conocido como Self-Report Study como método auxiliar, en ningún caso para probar la tesis principal del estudio. De manera más abarcadora, para que un artículo sea considerado original y de investigación debe cumplir, al menos, los siguientes requisitos. Debe ser inédito, o sea, no puede haber sido publicado con anterioridad. Es importante señalar que esta restricción está siendo modificada por nuevas tendencias abiertas de la publicación científica, donde se admite que el investigador publique un preprint de su trabajo o, incluso, en entradas, posts, en blogs o sitios académicos, como es el caso de la revista Red. Debe ser resultado de un estudio de investigación científico, o sea con la aplicación de métodos cuantitativos, cualitativos, o siguiendo un enfoque mixto. El trabajo debe responder una hipótesis, idea a defender o pregunta, de investigación. Se expone la metodología, descripción de la muestra, participantes, procedimientos de aplicación de los métodos, procedimientos de análisis de los datos obtenidos, etc., de manera que pueda ser replicable la investigación. Se reportan los resultados de manera precisa y evidenciando el manejo adecuado de los datos. Se interpretan los resultados y se discuten posibles aportes o novedades de estos, implicaciones de los hallazgos con respecto a los antecedentes discutidos y comentados en la introducción o revisión de la literatura, así como las limitaciones del estudio. Inicialmente las publicaciones eran descriptivas, pero a mediados del siglo XIX, gracias a Pasteur y Koch, que confirmaron la teoría microbiológica de las enfermedades, se hizo necesario describir en forma detallada la metodología para acallar a los fanáticos de la generación espontánea y el dogma de la reproducibilidad se hizo central. Esta fue la génesis del sistema: introducción, metodología, resultados y discusión, Imrid, Villagrán, y Harris, 2009, sistema mayormente aceptado por las revistas científicas de todas las áreas. A este sistema se le dedicará un espacio en el presente documento. Como se ha podido apreciar, es importante para un investigador tener claridad y diferenciar, dentro de los tipos de artículo que puede publicar, al artículo de investigación y priorizarlo, ya que encontrará mayores posibilidades de publicación. Las principales bases de datos, BOESE, Scopus, Scielo, etc., tienen exigencias bien rigurosas con la proporción de estos artículos con respecto a las demás variantes. 2.1.2 Principales características del artículo de revisión. Los artículos de revisión proporcionan un análisis crítico y constructivo de la literatura publicada existente en un campo, a través de un resumen,
análisis y comparación, así como identificando brechas o problemas específicos y brindando recomendaciones para futuras investigaciones. Aunque frecuentemente se consideran literatura secundaria, por no presentar nuevos datos del trabajo experimental del autor, son de gran importancia en el sistema de publicación científica. En la literatura científica podemos encontrar tres tipologías de revisiones que se completan entre sí: el artículo de revisión sistemática, el de revisión del estado del arte, narrativa, y el de revisión de síntesis con mayor evidencia. A continuación, se detallan la estructura de estos formatos, así como sus diferencias. Estructura y diferencias entre los tres modelos de artículo de revisión. La revisión del estado del arte o revisión narrativa resume diferentes estudios primarios donde las conclusiones introducen una interpretación holística que incorpora la propia experiencia del autor. Los resultados suelen ser, generalmente, cualitativos. Con este aporte se trata de comprender diversidad y pluralidad, así como temas controvertidos en la academia, aportando conocimientos, prácticas reflexivas y fenómenos compartidos. Este tipo de modelo narrativo incorpora algunas metodologías, como la metaetnografía o la fenomenografía. El fin último es, por tanto, ofrecer una evaluación, o autoevaluación, crítica sobre un tema de investigación específico. La estructura de este planteamiento suele seguir un método poco riguroso, puesto que responde a preguntas básicas sobre acontecimientos generales, presentando un elevado riesgo de sesgo por su subjetividad y nula, o limitada, metodología. Este modelo incorpora una introducción con las cuestiones que se van a tratar, preguntas de investigación u objetivos, seguido del desarrollo narrativo y reflexivo, estado del arte, y la discusión conclusiones. La revisión sistemática pretende identificar, evaluar y sintetizar estudios individuales mediante un protocolo de análisis estricto basado en un modelo de información integrador, observacional y retrospectivo. Este rigor se basa en el estudio de fuentes de información valiosas y consolidadas, que pretenden, mediante un proceso de exhaustiva rigurosidad, minimizar el sesgo documental. Las revisiones sistemáticas son una forma de investigación que recopila y proporciona un resumen sobre un tema específico, orientado a responder a una pregunta de investigación. Existen dos tipos de revisiones sistemáticas, cualitativas o cuantitativas metaanálisis. Las revisiones cualitativas presentan la evidencia en forma descriptiva y sin análisis estadístico, también conocidas como revisiones sistemáticas sin metaanálisis. Las revisiones cuantitativas, metaanálisis, también pueden presentar la evidencia de forma descriptiva, pero la gran diferencia con la revisión cualitativa radica principalmente en el uso de técnicas estadísticas para combinar numéricamente los resultados frente a un estimador puntual. Estas revisiones deben realizarse de acuerdo a un diseño preestablecido. Su estructura consta de introducción, material y métodos, resultados y discusión conclusiones, modelo híbrido. A diferencia de la revisión narrativa, este modelo centra su metodología en una estrategia de búsqueda que especifica criterios de inclusión y exclusión, así como otras cuestiones relativas a los objetivos, sesgos en la selección, validez de los estudios analizados, variabilidad entre los documentos, etc. La metodología más aceptada internacionalmente, para este tipo de revisión, la proporciona el protocolo Prisma, con su actualización más reciente, la Declaración Prisma 2020. La revisión de síntesis con mayor evidencia ofrece una alternativa que combina el metaanálisis con la revisión del estado del arte. Mediante métodos cuantitativos y cualitativos, este modus operandi ofrece una vía entre lo racional y eficaz del tratamiento de datos, previniendo el sesgo de los autores, y la introducción de criterios y conclusiones a posteriori que resuelven preguntas de investigación. Este modelo introduce procedimientos metodológicos claros, al tiempo que proporciona al lector amplia información primaria e interpretaciones temáticas. El modelo es el mismo que el de la revisión sistemática. 2.1.3 Principales características de la reseña de libro. Las reseñas de libros se publican en la mayoría de las revistas académicas. El objetivo de una reseña de libro es proporcionar una perspectiva y opinión sobre los libros académicos recientemente publicados. Son artículos relativamente cortos y requieren menos tiempo. Las reseñas de libros son una buena opción de publicación para los investigadores de carrera temprana, ya que le permite mantenerse al tanto de la literatura en este campo y al mismo tiempo que puede publicar el resultado crítico de la lectura de la obra. 2.2 Otros tipos de contribuciones. Editorial.
Artículos cortos de presentación de un número, que frecuentemente incluye un resumen de los artículos que conforman el número. Reportes técnicos. Se refieren a informes o reportes de funcionamiento o descripción de alguna tecnología. Cartas al director/editor. Cartas de investigadores a los directores o editores de revistas sobre algún tema de actualidad en específico o refiriéndose a algún trabajo publicado con anterioridad en la propia revista. Resúmenes de tesis de doctorado, resúmenes de entre 10 y 20 cuartillas de los principales resultados de tesis de doctorado. Comunicaciones cortas. Artículos de investigaciones de unas 4 cuartillas con resultados preliminares, trabajo de campo o exposición de temas emergentes. Entrevistas a investigadores del área de la revista sobre temas de actualidad e interés a la comunidad científica. Informes, estudios y propuestas, son estudios iniciales de futuras investigaciones científicas rigurosas. Exploraciones en campos emergentes. Pueden ser trabajos en desarrollo. Frecuentemente no hay aplicación rigurosa del método científico. Son narraciones de experiencias o propuestas implementadas, o sin implementar, pero sin una planificación metodológica y científica. Perspectiva, son revisiones académicas de conceptos fundamentales o ideas prevalecientes en un campo. Estos son generalmente ensayos que presentan un punto de vista personal que critica las nociones generalizadas relacionadas con un campo. Una pieza de perspectiva puede ser una revisión de un solo concepto o algunos conceptos relacionados. Opinión, presentan el punto de vista del autor sobre la interpretación, el análisis o los métodos utilizados en un estudio en particular. Permite al autor comentar sobre la fuerza y la debilidad de una teoría o hipótesis. Los artículos de opinión generalmente se basan en críticas constructivas y deben estar respaldados por evidencia. Dichos artículos promueven la discusión sobre temas actuales relacionados con la ciencia. Estos también son artículos relativamente cortos. Comentarios, son artículos cortos que suelen tener entre 1000 y 1500 palabras y que llaman la atención sobre un artículo, libro o informe publicado anteriormente, y explican por qué les interesó y cómo podría ser esclarecedor para los lectores. 2.3 Aspectos formales aplicables a la mayoría de los tipos de artículos científicos. Título. Su extensión depende de la política de la revista, aunque en promedio es de 10 a 15 palabras. Expresa en síntesis el contenido del artículo, debido a lo cual se recomienda escribir al concluir este. Debe ser atractivo, breve y conciso. Debe identificar el tema con facilidad. Debe ser preciso, evitar parábolas y metáforas. El título debe ser informativo y preciso y, al mismo tiempo, despertar el interés del lector. Autoría. Escriba siempre su nombre de la misma manera. Escribir los nombres y apellidos de todos los autores, así como, filiación, correo electrónico, ciudad y país donde se encuentra su filiación institucional. En el caso de autores iberoamericanos se sugiere separar por Guyán los apellidos. El nombre de la institución se escribirá según idioma de origen. Se debe escribir la dirección postal en caso que sea necesario, según lo exija la revista a la que se postule el manuscrito, especialmente el autor para correspondencia. Proveer el identificador ORCID, para un mejor reconocimiento de su autoría. Las bases de datos de científicos como ORCID, consisten en servicios donde un investigador aporta sus datos de filiación institucional, su trayectoria académica y su producción científica, que sitúa en una rama del saber concreta, seleccionada por el interesado, de la cual los servicios editoriales e indexadores pueden obtener los datos de una fuente única y evitar errores. Resumen. El resumen es la parte del artículo científico que sintetiza todo el trabajo realizado por el investigador. Informa al lector si es conveniente y necesario leer el trabajo completo. Constituye la antesala para que la investigación genere una influencia en el campo disciplinar al que se pretende contribuir. A modo general es la parte del artículo que se procesa en todas las bases de datos bibliográficas, lo más visible y consultado. Representa un esquema lógico conductor de la investigación realizada, por lo cual debe representar en su redacción cada parte de la estructura de un artículo científico. La siguiente gráfica ayuda a la elaboración y comprensión de los diferentes tipos de resúmenes: comprensivo, estructurado y no estructurado y descriptivo. Palabras clave. En promedio se escriben de 3 a 6 palabras, aunque es importante revisar las particularidades de cada revista. Se sugiere utilizar los tesauros de Eric Kounesco u otras variantes asumidas por las revistas.
Incluir la traducción al inglés, keywords. Tablas. Las tablas concentran la información con brevedad y la muestran de manera eficiente. También proporcionan la información en cualquier nivel de detalle y precisión deseado. La inclusión de tablas para mostrar los resultados, en lugar de texto, permite reducir la extensión del trabajo y ganar en objetividad. Ilustraciones, figuras. Las ilustraciones son muy útiles y vistosas para mostrar resultados o contenidos, pero deben ser presentadas en un formato adecuado para su publicación impresa. La mayoría de los sistemas de edición dan instrucciones detalladas sobre la calidad de imágenes y las comprueban después de cargarla en la plataforma. Para remitir imágenes impresas deben estar dibujadas y fotografiadas profesionalmente o pueden ser presentadas en formato digital. Unidades de medida. Las medidas de longitud, altura, peso y volumen deben ser expresadas en unidades métricas, metro, kilogramo, o litro, o sus múltiplos y decimales. La temperatura debe estar en grados Celsius. Las cifras de presión arterial deben estar en milímetros de mercurio, a menos que la revista especifique que se requieren otras unidades. Agradecimientos. Este apartado es optativo. Suele situarse al final del cuerpo del artículo, tras los resultados y discusión, y precediendo a la bibliografía. En él se incluyen todas las aportaciones de aquellas personas que no han firmado el artículo y que han colaborado de alguna manera con él, ayuda técnica, revisiones y sugerencias, apoyo en muestreos o experimentos y facilidad de acceso a colecciones y bibliotecas. También se incluyen los agradecimientos por las ayudas financieras, proyectos, subvenciones, becas, que han sido concedidas para la realización del trabajo. Aunque es común encontrar este apartado separado, como es el caso de Red. Es importante señalar la diferencia entre un apartado de agradecimientos y la dedicatoria de un libro. No es necesario halagar exageradamente a un colega o maestro para mostrarle nuestro agradecimiento. Referencias. El listado de referencias consultadas y citadas en un texto científico es como los ingredientes de una receta de cocina, mientras mejor calidad tenga y sean los justos y necesarios, es mucho más fácil alcanzar el resultado esperado. Claro, como también ocurre en la literatura científica, no siempre tenemos, por problemas económicos, el acceso a ellos. Pero casi siempre hay alguna alternativa para paliar esta situación. Lo primero es hacer una búsqueda exhaustiva en las principales bases de datos científicas, como Scopus y Web of Science. Además, utilizar una eficiente estrategia de búsqueda, de lo más específico del asunto que estamos buscando a lo más general, en dependencia del volumen y pertinencia de las referencias recuperadas. En caso de no tener acceso, siempre está la opción de buscar en Google Académico y luego, los artículos encontrados a los cuales no tengamos acceso, los podemos buscar en redes académicas como ResearchGate, en las cuales muchos investigadores publican preprints, o incluso los artículos en postprint. Otra opción, muy eficiente, es pedir el artículo a los autores. En todo caso, es muy importante complementar la búsqueda en bases de datos complementarias, internacionales o regionales, sobre todo de acceso abierto y de gran calidad como Scielo, Redalyc, Doag, entre otras. Aunque algunos investigadores puedan no estar de acuerdo, en revistas indexadas en estas bases, se encuentran mucha literatura de gran calidad científica, y que, por causas económicas, de idioma, de gestión, voluntariedad de sus miembros, tiempo, etc., no han logrado incluirse en las bases de primera línea. 2.4 Estructura del artículo original de investigación, tipo IMRID. El orden particular de las publicaciones científicas responde a una descripción explícita del proceso de investigación en cuanto a sus métodos y materiales utilizados, los resultados obtenidos, las conclusiones del estudio presentadas en forma de discusiones y las referencias bibliográficas consultadas. Este modelo incluye el método conocido como IMRID, por las iniciales de las partes centrales del documento científico, introducción, método, resultados y discusión, y se considera actualmente el sistema más adecuado para presentar información científica sin distinción de las áreas disciplinares. Esto es así por la estructuración lógica de los datos que tiene correspondencia con el proceso mismo de la investigación. Si bien se trata de una estructura que, por estandarizada, genera restricciones en cuanto a la libertad de redacción, resulta bastante útil a la hora de elaborar informes, porque este tipo de textos están más centrados en la descripción y divulgación de las experiencias científicas que en la búsqueda de innovación en cuanto a la estructuración de las ideas,
prima aquí un criterio más práctico que estético en la redacción. A continuación, se describen las principales características de cada una de sus partes. Introducción. La introducción explica por qué esta investigación es importante y necesaria. Comúnmente, se comienza describiendo el problema o la situación que motiva la investigación, luego a discutir el estado actual de la investigación en el campo y revelar una brecha o problema en el campo. Finalmente, debe explicar cómo la presente investigación es una solución a ese problema o brecha. Si el estudio tiene hipótesis o preguntas de investigación, se presentan al final de la introducción. En resumen, se presenta el tema de la investigación. Se debe exponer claramente el problema de investigación. La justificación, ¿por qué se realizó? ¿Cuál es su relevancia? Este apartado finaliza con la hipótesis, la pregunta de investigación o los objetivos. Una breve reseña sobre los trabajos previos existentes acerca del tema, antecedentes. El marco teórico expuesto de forma sucinta, conceptos, definiciones. Metodología. La sección de métodos describe a los lectores cómo condujo su estudio. Incluye información sobre su población, muestra, métodos, procedimientos y equipamiento usado. El estándar de oro de la sección de métodos es que debería permitir a los lectores reproducir su estudio. Las secciones de los métodos suelen utilizar subtítulos, están escritas en tiempo pasado, y usan mucha voz pasiva. En resumen, se plantea el enfoque de la investigación, cualitativo, cuantitativo o mixto. El alcance de la investigación, exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. El diseño de la investigación, experimental, no experimental. Los participantes o sujetos. Las herramientas o instrumentos empleados. El procedimiento. La recolección de los datos. Técnicas de validación. Comúnmente se escribe en pasado. Resultados. En esta sección se presentan los resultados obtenidos. Regularmente, la sección de resultados contiene solo los hallazgos, no una explicación o comentario sobre los hallazgos, ver más abajo. Las secciones de resultados usualmente se escriben en tiempo pasado. Asegúrese de que todas las tablas y figuras estén etiquetadas y numeradas por separado o en el cuerpo del texto, según exija la revista. Los subtítulos van por encima de las tablas y debajo de las figuras y utiliza el estilo APA. En resumen, presenta los nuevos conocimientos que arrojó el proceso investigativo. Debe responder directamente a la sección de metodología sin repetir la información de esta sección. Se incluyen aquí las tablas y figuras, que expresan los detalles de los resultados. El texto expone las generalidades. Se debe evitar la información no necesaria y redundante. La información presentada debe ser comprendida de manera rápida y clara por parte del lector. Discusión y conclusiones. En esta sección, se debe resumir los principales hallazgos, comentar esos hallazgos y conectarlos con otras investigaciones. También discute las limitaciones de su estudio y utiliza estas limitaciones como razones para sugerir investigaciones futuras adicionales. En resumen, constituye la parte más difícil de redactar y componer del artículo científico. Se trata de contextualizar nuestros resultados en el área disciplinaria. Después del resumen es la parte del artículo científico que más se lee. Se debe interpretar con total riqueza y argumento científico los resultados y comparar con investigaciones similares, resaltando el aporte de los hallazgos. No repetir los resultados. Explicar el significado de los resultados. Escribir esta sección en presente. Teorizar sobre los datos obtenidos y consideraciones para futuras investigaciones. Mencionar las limitaciones y no esconder datos anómalos tratando de darles una explicación lógica. 2.5 Estándares JARS, Journal Article Reporting Standards, de APA para elaborar artículos de revistas científicas. Los estándares de informes de artículos de revistas que utilizan el estilo APA, aunque son muy útiles para cualquier estilo, son un conjunto de pautas diseñadas para autores, revisores y editores de revistas para mejorar el rigor científico de los artículos de revistas revisadas por pares. Estas pautas incluyen información sobre lo que debe incluirse en todas las secciones del manuscrito para diferentes enfoques. Investigación cuantitativa. Investigación cualitativa. Investigación de métodos mixtos. El uso de estos estándares puede favorecer a que el informe de investigación sea más claro y preciso,
así como también más transparente para los lectores. Investigación cuantitativa. En los estándares JARS para investigación cualitativa se incluyen especificaciones para 6 diferentes tipos de reportes cuantitativos. Estos son: Primary Quantitative Research, investigación cuantitativa primaria. Experimental Designs, diseños experimentales. Non-experimental Designs, diseños no experimentales. Special Designs, diseños especiales. Analytic Methods, métodos analíticos. Meta-análisis, metaanálisis. Estos tipos de reportes están en correspondencia con las especificaciones que se hacen en las normas de la revista Red. Desarrollo y prueba de una o más tecnologías particulares de aprendizaje. Estudios de caso de prácticas innovadoras. Críticas a la política o la investigación. Estudios descriptivos basados en encuestas. Estudios longitudinales. Experimentos empíricos. Revisión crítica de la literatura. Ensayos teóricos. Proyectos de innovación o innovaciones en curso. Con el objetivo de ayuda a seleccionar las tablas de sugerencias e indicaciones apropiadas para el diseño de investigación del artículo, los estándares JARS proveen. Además, en este documento JARS se brinda una tabla con la información recomendada para su inclusión en las secciones IMRIT de los manuscritos que informan nuevas colecciones de datos independientemente del diseño de la investigación. 2.6 Protocolo Prisma para revisiones sistemáticas. La declaración Prisma, Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, publicada en 2009, se diseñó para ayudar a los autores de revisiones sistemáticas a documentar de manera transparente el porqué de la revisión, que hicieron los autores y que encontraron. Durante la última década, ha habido muchos avances en la metodología y terminología de las revisiones sistemáticas, lo que ha requerido una actualización de esta guía. La Declaración Prisma 2020 sustituye a la Declaración de 2009 e incluye una nueva guía de presentación de las publicaciones que refleja los avances en los métodos para identificar, seleccionar, evaluar y sintetizar estudios. La Declaración Prisma 2020 ha sido diseñada principalmente para revisiones sistemáticas de estudios que evalúen los efectos de intervenciones sanitarias, independientemente del diseño de los estudios incluidos. Sin embargo, los ítems de la lista de verificación son igualmente aplicables a las publicaciones de revisiones sistemáticas que evalúan otras intervenciones no relacionadas con la salud, por ejemplo, intervenciones sociales o educativas. Este protocolo está destinado, además, a ser utilizado en revisiones sistemáticas que incluyen síntesis y que no la incluyen, porque solo se identifica un estudio elegible, y a revisiones de síntesis con mayor evidencia. La Declaración Prisma 2020, incluidas las listas de verificación, el documento de explicación y elaboración y el diagrama de flujo, sustituye a la Declaración Prisma 2009, que ya no debe utilizarse. La lista de verificación incluye 7 secciones o dominios con 27 ítems, algunos de los cuales incluyen subítems. Además, la declaración incluye también una lista de verificación para la publicación de resúmenes estructurados de revisiones sistemáticas presentados en revistas y congresos. Se proporciona una plantilla Prisma para el diagrama de flujo, que se puede modificar en función de si la revisión sistemática es original o actualizada. Se recomienda a los autores que revisen la Declaración Prisma 2020 en las fases iniciales del proceso de escritura, porque considerar los ítems de manera prospectiva puede ayudar a asegurar que se tienen en consideración todos los ítems. A través de su sitio web, se puede acceder a plantillas editables de las listas de verificación y del diagrama de flujo. También se creó una aplicación web que permite a los usuarios completar la lista de verificación a través de una interfaz fácil de usar. Para mayor claridad o información, se recomienda consultar el documento de explicación y elaboración actualizado, en el que los autores de la Declaración Prisma 2020 explican por qué se recomienda la publicación de cada ítem, y que incluye viñetas que detallan las recomendaciones para la presentación de las publicaciones. El uso del protocolo Prisma 2020 en las revisiones sistemáticas permite a los lectores evaluar la idoneidad de los métodos y, por lo tanto, la fiabilidad de los hallazgos. La presentación y el resumen de las características de los estudios que contribuyen a una síntesis, permiten a los responsables de la formulación de políticas públicas evaluar la aplicabilidad de los resultados en su entorno. La presentación completa de todos los ítems de la Declaración Prisma 2020 también facilita la replicación y actualización de las revisiones, así como la inclusión de revisiones sistemáticas en revisiones panorámicas o revisiones de revisiones sistemáticas, o overviews,
para que los equipos puedan aprovechar el trabajo que ya está hecho y evitar esfuerzos innecesarios en investigación. Por último, en este documento también se brinda un diagrama de flujo para guiar a los investigadores en el proceso, donde los recuadros en gris solo se deben completar si son aplicables, de lo contrario, deben eliminarse del diagrama de flujo. Obsérvese que un informe puede ser un artículo de revista, un preprint, un resumen de conferencia, un registro de estudio, un informe de estudio clínico, una tesis/disertación, un manuscrito inédito, un informe gubernamental o cualquier otro documento que proporcione información pertinente. 2.1 Una parte para los Self-Report Studios. Por métodos o medidas de autoinforme o autoreporte se entiende toda aquella evaluación, encuesta, escala o cuestionario que se utilice para recabar información o datos sobre un sujeto y que tiene la particularidad de ser el sujeto en cuestión quien debe responder preguntas acerca de sí mismo, completar los datos que le son requeridos o contabilizar las medidas que se le indican. Se trata de instrumentos de recolección de información sobre las personas, siendo ellos mismos quienes deben completarlos. El autoinforme posibilita que cada individuo pueda entrevistarse a sí mismo. Para las ciencias sociales, los métodos de autoinforme son instrumentos clásicos de evaluación en la investigación donde se aplica a los sujetos una diversidad de cuestionarios, inventarios o escalas, por lo general indagando a la persona a través de una serie de preguntas cortas o sentencias a valorar, principalmente en formato tipo la Likert, con varias opciones de respuesta. Así pues, el sujeto brinda al investigador una valoración subjetiva de sus niveles en ciertas habilidades o competencias, o bien su opinión respecto a determinados hechos de la vida cotidiana. Aunque los instrumentos de autoinforme presentan una serie de beneficios para la investigación, también se pueden encontrar distintas desventajas derivadas de las características intrínsecas de este tipo de pruebas que han provocado que muchas revistas de prestigio, como Red, no admitan artículos que incluyan estos métodos como principales en la investigación. El hecho de conocer y comprender con claridad cuáles son las ventajas y las limitaciones de este tipo de herramientas permitirá a los investigadores efectuar mejores decisiones metodológicas y considerar con mayor precisión cuál es el alcance de los resultados que encuentren. Los métodos de autoinforme son instrumentos de captura de información que resultan útiles principalmente para describir un concepto o corroborar o refutar una hipótesis o modelo. Sin embargo, entre otros problemas, los mismos resultan infructuosos en el marco de un proyecto de investigación cuando se trata de generar nuevas ideas o teorías. Así, es válido afirmar que los métodos de autoinforme solo resultan útiles para recabar cierto tipo de datos, pero no otros. Lo más problemático es que las limitaciones que poseen las medidas de autoinforme pueden dar lugar a la recolección de información errónea que, como consecuencia, desemboque en resultados y conclusiones equívocas o a errores de investigación de tipo I, falsos positivos. Al respecto, Fernández Berrocal y Estremera Pacheco, 2004, señalan que son técnicas poco objetivas y pueden estar sesgadas por las capacidades de introspección de la persona y su memoria en comparación con medidas de ejecución. Por ejemplo, Ciarrocchi, Dean y Anderson, 2002, en su investigación sobre regulación emocional, encontraron escasa correlación entre la percepción de las emociones que los sujetos autoestimaban y su ejecución real. Similares resultados han sido reportados por otros estudios, en donde las medidas de autoinforme y las medidas comportamentales que versan, ambas, sobre el mismo constructo, suelen dar resultados de asociaciones bajas o nulas. En este sentido, la validez y confiabilidad de diversas medidas autoinforme también ha sido puesta en tela de juicio. Por ejemplo, Núñez, Solano, González Pienda y Rosario, 2006, determinaron, respecto de la evaluación de los procesos de autorregulación del aprendizaje, que los alumnos bajo estudio aumentaban la frecuencia reportada de utilización de técnicas de estudio luego de asistir a una sesión de 45 minutos que informaba sobre la naturaleza de las técnicas y el aprendizaje. Estos resultados aportan contra la validez de constructo de las medidas autoinforme utilizadas en estos estudios. En tal sentido, la revista Red, en sus normas plantea. Con ese motivo incluimos entre las normas de edición para los autores y revisores, edición del 25 de abril de 2015, la prescripción de que Red no publicase artículos que utilizasen la modalidad de Self-Report Studies como opción principal para validar una propuesta o una hipótesis. 2. Si bien aceptábamos que pudiese utilizarse como segundo método para apoyar, matizar o triangular un primer método de investigación. Recientemente Raidel Abelló, editor adjunto de Red,
ha encontrado que el saber incluye este criterio, en términos casi exactos al que utilizamos sin saberlo, en las guías para autores y, suponemos que coherentemente, lo recomienda como un criterio para la revisión de artículos y trabajos. Cross-sectional, self-report studies conducted among college students can make important contributions to the literature. However, such studies are also relatively easy to conduct and have some important limitations. Although single study papers that use these methods will be considered at JRP, we have somewhat higher expectations regarding the size and the novelty of the contribution that such studies can make. Papers that rely solely on cross-sectional designs and self-report questionnaire methods among convenience samples are often rejected without review. Traducción, donde, sin descartar que los estudios transversales, de autorreporte realizados entre estudiantes universitarios pueden hacer contribuciones importantes a la investigación y a la evaluación formativa de los programas de formación, sin embargo, reconoce que estos estudios son también relativamente fáciles de llevar a cabo, de manipular y tienen algunas limitaciones importantes. Aunque los trabajos de un solo estudio que usan estos métodos son tenidos en cuenta en el trabajo Journal of Research in Personality, JRP, creen que los trabajos de investigación son algo más que esto y que las aportaciones que los SRS pueden hacer y las expectativas sobre su carácter de prueba. Por tanto, recomiendan que los trabajos que se basan únicamente en diseños transversales y métodos de cuestionarios de autoinforme sean rechazados sin revisión. Un ejemplo real de SELF, que sirve para ilustrar mejor esta situación, se puede encontrar en el post del blog de la revista Red, un ejemplo de Self-Report Study, sobre un artículo presentado a Red y descrito por su editor Miguel Zapara. 3. El proceso de revisión. Editores, revisores y autores. 3.1. El proceso de revisión por pares. Desde el siglo XVII comenzaron a publicarse las revistas científicas y sucesivamente fue aumentando, de manera rápida, el número de revistas. Ante este fenómeno, desde el siglo XX, se evidenció la necesidad de implementar un método para validar trabajos científicos escritos por los investigadores que se presentaban a las revistas. A este método se le llamó revisión por pares, y su propósito es medir la calidad, factibilidad y credibilidad de las investigaciones, con miras a ser publicadas o para presentarlas ante organismos de financiamiento. Este método es nombrado revisión por pares, porque el manuscrito es revisado por investigadores, presumiblemente expertos, al igual que el autor, en el área. El método de revisión por pares se ha convertido en parte esencial e integral del proceso de publicación científica, aunque recibe muchas críticas, sigue siendo el método principal, dentro de las revistas, para validar un nuevo aporte científico. Comprobar buenas prácticas al comunicar los resultados de investigación a través de criterios formales tales como, coherencia al redactar, dominio del área disciplinar a partir del vocabulario técnico, estructura lógica de representar el contenido científico, estructura de los artículos científicos. Comprobar buenas prácticas científicas a través de criterios de contenido, actualidad en el tema, relevancia para la comunidad científica, claridad en los métodos aplicados y contrastación con los antecedentes. Garantizar el carácter científico de la publicación a partir de la toma de decisiones respecto a su flujo editorial, dentro, por ejemplo, de una revista. Este método se ha implementado de diferentes formas que se han establecido como estándares que son los más usados por las revistas científicas, entre ellos están el sistema doble ciego, tanto los revisores como los autores son anónimos, representan una alternativa atractiva. Actualmente es la más usada, debido a que elimina de los artículos cualquier pista o señal que ayude a identificar a los autores o revisores. Con este enfoque se busca preservar el anonimato, tratando de asegurar así que la revisión se haga de forma justa. Sin embargo, en un área pequeña es difícil ocultar la identidad de un autor, particularmente si el autor intenta darse a conocer mediante autocitas en trabajos previos. En el sistema simple ciego, el revisor conoce la identidad del autor, pero el autor no conoce la del revisor. Esta es una práctica actualmente aceptada, aunque puede ser vulnerable al nepotismo, por lo que sus fundamentos éticos han estado muchas veces bajo crítica. Este es el sistema usado por Red. El sistema abierto revela las identidades de ambos, autores y revisores, y los autores tienen la capacidad de identificar los comentarios de los revisores. Incluso algunas revistas promueven el debate e intercambio directo entre autores y revisores.
La implementación del proceso de revisión por pares ha evolucionado y ha sido impactado por el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones y por la aparición de movimientos como el acceso abierto y ciencia abierta, por lo que se han establecido sistemas complementarios de evaluación como es el caso de la revisión basada en comentarios, donde los lectores pueden comentar antes y o después de la revisión clásica, o en lugar de la evaluación clásica. La revisión por pares es el principal mecanismo por el cual se juzga la calidad de la investigación. La mayoría de las decisiones de financiación en ciencia y el avance académico de los científicos se basan en publicaciones revisadas por pares. Debido a que la cantidad de artículos científicos publicados cada año continúa creciendo, la calidad del proceso de revisión por pares y la calidad del consejo editorial se citan como influencias principales en la reputación de una revista, el factor de impacto de la revista y su posición en el campo. Las revistas científicas que publican artículos revisados por pares dependen en gran medida de los árbitros o revisores científicos que suelen ofrecer su tiempo y experiencia como voluntarios. En la mayoría de las circunstancias, se solicitan al menos 2 revisores para evaluar un manuscrito, algunas revistas solicitan 3 o más revisiones. Esto puede ser necesario en situaciones en las que se necesita la revisión por parte de un estadístico. En casos de controversia o fuerte desacuerdo con respecto a los méritos del trabajo, también se puede solicitar una revisión adicional o uno de los editores de la revista puede dar una evaluación. A veces se utilizan más de 3 revisores si se necesitan revisores de varios campos para obtener una evaluación completa de un artículo. De igual modo, cada revista ajusta sus criterios de evaluación, y es común que en sus sitios web expliquen cómo se desarrolla el proceso. Además, le brindan pautas a los revisores para ayudarlos a realizar la revisión y garantizar aspectos que la revista considera prioritarios. Independientemente de estas pautas por cada revista, es posible sintetizar algunos aspectos comunes que están presentes, invariablemente, en cualquier evaluación de un manuscrito científico. Novedad científica. Organización y representación de los contenidos. Relación temática según la revista. Relevancia de los métodos. Homogeneidad con las normas de la revista. Correspondencia entre las diferentes secciones de la estructura de un artículo científico. Valor metodológico y científico de las conclusiones. Uso adecuado de la literatura científica. Como se mencionó anteriormente, el método de revisión por pares ha recibido numerosas críticas y cuestionamientos, entre estos se puede mencionar. Subjetividad. Demora del proceso. Fraudes. Sesgo disciplinar, cultural y regional entre otros. Otra problemática alrededor de este proceso es la poca disponibilidad de revisores, esto está dado por el aumento de la cantidad de revistas, lo cual demanda gran cantidad de evaluadores, y en ocasiones hay que reclutar investigadores que no tienen las competencias adecuadas para realizar esta tarea, frecuentemente, no remunerada. Es por ello que grandes editoriales, como Elsevier, otorga un mes de acceso libre a su base de datos insignia, Scopus, por cada revisión, para atraer revisores y garantizar la calidad de sus revistas. 3.2. Editores, revisores y autores. 3.2.1. Los editores. Las revistas científicas arbitradas, en su estructura organizativa, cuentan con un equipo de profesionales responsables de la gestión de la misma. El editor, o editor jefe, conjuntamente con el comité editorial, del cual es su director, el consejo asesor, el cuerpo de árbitros o revisores, y su equipo operativo, coordinador de edición, coordinador de distribución, y asistentes, son garante de la producción de la publicación con la rigurosidad y estándares científicos y académicos exigidos para este tipo de publicaciones. En el caso del editor, figura clave en el proceso, debe ser un especialista de gran prestigio con vínculos académicos muy fuertes en la disciplina o profesión a la que se dirige la revista, además de poseer conocimientos acerca del mundo editorial, tanto de los procesos, como de las publicaciones competidoras nacionales e internacionales. El tiempo de dedicación a esta función es exigente ya que se debe monitorear cada una de las fases del proceso editorial, recepción de manuscrito, revisión editorial, selección de árbitros especialistas, proceso de arbitraje, edición, publicación y distribución y canje. Los editores de revistas científicas tienen responsabilidades hacia los autores que proporcionan el contenido de las revistas, los revisores pares que comentan sobre la idoneidad de los manuscritos para su publicación, los lectores de la revista y la comunidad científica y el público en general.
A continuación, se lista un resumen de los roles y responsabilidades de los editores propuesto por el Consejo de Editores Científicos de Estados Unidos. Responsabilidades con los autores. Proporcionar pautas a los autores para preparar y enviar manuscritos. Proporcionar una declaración clara de las políticas de la revista sobre los criterios de autoría. Tratar a todos los autores con justicia, cortesía, objetividad, honestidad y transparencia. Establecer y definir políticas sobre conflictos de intereses para todos los involucrados en el proceso de publicación, incluidos editores, personal, por ejemplo, editorial y ventas, autores y revisores. Proteger la confidencialidad del trabajo de cada autor. Establecer un sistema para una revisión por pares efectiva y rápida. Tomar decisiones editoriales con una velocidad razonable y comunicarlas de manera clara y constructiva. Estar alerta para evitar la posibilidad de que los editores o árbitros retrasen un manuscrito por razones sospechosas. Establecer pautas claras para los autores con respecto a las prácticas aceptables para compartir materiales e información sobre experimentos, en particular aquellos necesarios para replicar la investigación, antes y después de la publicación. Describir, implementar y revisar regularmente las políticas para manejar los problemas éticos y las denuncias o hallazgos de mala conducta por parte de los autores y cualquier persona involucrada en el proceso de revisión por pares. Comunicar claramente todas las demás políticas y estándares editoriales. Responsabilidades del editor hacia los revisores. Asignar artículos para revisión apropiados para el área de interés y experiencia de cada revisor. Establecer un proceso para que los revisores se aseguren de tratar el manuscrito como un documento confidencial y completar la revisión con prontitud. Informar a los revisores que no pueden hacer ningún uso del trabajo descrito en el manuscrito o aprovechar el conocimiento que obtuvieron al revisarlo antes de la publicación. Proporcionar a los revisores instrucciones escritas y explícitas sobre las expectativas de la revista en cuanto al alcance, el contenido, la calidad y la puntualidad de sus revisiones para promover una crítica reflexiva, justa, constructiva e informativa del trabajo enviado. Solicitar que los revisores identifiquen cualquier posible conflicto de intereses y solicitar que se excusen si no pueden proporcionar una revisión imparcial. Permitir a los revisores el tiempo adecuado para completar sus revisiones. Solicitar revisiones con una frecuencia razonable que no sobrecargue a ningún revisor. Encontrar formas de reconocer las contribuciones de los revisores, por ejemplo, agradeciéndoles públicamente en la revista o proporcionar cartas que puedan ser utilizadas en solicitudes de promoción académica. Atención a conflictos de intereses. Los conflictos de intereses en la publicación se pueden definir como condiciones en las que un individuo tiene intereses en conflicto o en competencia que podrían sesgar las decisiones editoriales. Los conflictos de intereses pueden ser solo potenciales o percibidos, o pueden ser factuals. Las consideraciones personales, políticas, financieras, académicas o religiosas pueden afectar la objetividad de muchas maneras. Los editores deben establecer y monitorear regularmente una política de conflicto de intereses para revisores, miembros del consejo editorial, personal editorial y autores. Estas políticas deben publicarse en la revista con la fecha de su adopción o publicación y de fácil acceso para todos los lectores mediante una publicación en línea, generalmente como parte de las instrucciones para los autores. Los editores deben luchar por la justicia y la imparcialidad en sus políticas. Esto solo se puede lograr si todas las partes involucradas en el proceso de revisión por pares revelan todos y cada uno de los conflictos y permiten que el editor decida cómo deben manejarse. También es importante reconocer que un editor o revisor puede ser imparcial y, no obstante, tener un conflicto de intereses. Dado que la percepción de un conflicto de intereses es perjudicial para la reputación de una revista, evitar incluso la percepción de un conflicto de intereses debe ser una prioridad. También se debe considerar la aplicación de estas políticas, las prácticas para hacer frente a las infracciones premeditadas o inadvertidas de la política de conflicto de intereses de la revista deben establecerse por escrito, revisarse regularmente y llevarse a cabo de manera consistente. Un desafío para los editores es reconocer el potencial de sesgos que surgen de los conflictos de intereses en el proceso de publicación y tomar las medidas adecuadas cuando es probable que existan sesgos. A continuación, se mencionan algunos tipos específicos de conflicto de intereses. Conflictos personales. Los editores deben evitar tomar decisiones sobre manuscritos que entren en conflicto con su propio interés, como los enviados desde su departamento o por colaboradores de investigación, coautores,
competidores o aquellos que abordan un problema en el que pueden obtener ganancias financieras, por ejemplo, acciones en una empresa cuyo producto se analiza en el artículo. Si pueden tener un conflicto de intereses percibido o real, los editores deben delegar el manejo de cualquier decisión a otros editores con responsabilidad en la toma de decisiones. Además, los editores deben enviar sus propios manuscritos a la revista solo si se puede garantizar el enmascaramiento total del proceso, por ejemplo, el anonimato de los revisores pares y la falta de acceso a los registros de su propio manuscrito. Conflictos financieros. El tipo más evidente de conflicto potencial de intereses financieros surge cuando una persona u organización puede beneficiarse económicamente de la decisión de publicar o rechazar un manuscrito. En el documento referido se encuentran algunos ejemplos de posibles conflictos de intereses financieros directos e indirectos que deben evitarse. Conflictos no financieros. También se deben evitar o divulgar otros conflictos de intereses no financieros. Algunos de estos incluyen conflictos personales, políticos, académicos y religiosos. Atención a la manipulación de citas. La mayoría de las métricas de rendimiento académico, incluido el factor de impacto IF, se basan en citas de artículos publicados. Esto puede generar una fuerte tentación de aumentar inapropiadamente las citas, algo que se conoce como manipulación de citas o juego de citas. La manipulación de citas se refiere a cualquier práctica sistemática que presione de manera inapropiada a los autores para que citen material con el objetivo principal de aumentar las tasas de citas. La revista Red considera inaceptables todas estas prácticas. En tal sentido se han informado las siguientes formas de manipulación de citas, con el fin de aumentar las tasas de citas. Coerción. En algún momento durante el proceso de revisión por pares, los editores, o cualquier otra persona involucrada en el proceso, solicitan que los autores agreguen citas de su propia revista, o una revista del mismo editor. Editoriales. Los editores escriben editoriales en los que se cita una cantidad desproporcionada de artículos de su propia revista. Revisores que sugieren citas de su propio trabajo. Los revisores pueden sugerir que los autores citen sus artículos. Autocitación. Los autores citan un número desproporcionadamente grande de sus propios artículos en todas o en la mayoría de sus publicaciones. Intercambio de citas. Un grupo de colegas, quizás estudiantes o investigadores asociados de un investigador en particular, acuerda citar preferencial y regularmente los artículos de los demás en todas o la mayoría de sus publicaciones. Las partes interesadas en la revisión por pares y el proceso editorial deben ser alertadas sobre la manipulación de citas y plantear sus inquietudes al editor u otra parte responsable. Las revistas también pueden decidir publicar una declaración de política que condene las prácticas de manipulación de citas. Cabe señalar que la mayoría de las fórmulas del factor de impacto monitorean cuando la autocita de una revista alcanza un nivel inaceptable. 3.2.1. Los revisores. Los editores, con la ayuda de bases de datos electrónicas de revisores mantenidas por su revista, eligen revisores cuya experiencia se acerque más al tema del manuscrito y los invitan a revisar el artículo. Los editores también consideran la cantidad de manuscritos enviados a un revisor por su revista para no sobrecargar a ningún experto. Algunas revistas alientan a los autores a sugerir revisores preferidos y revisores que preferirían que se excluyeran. Idealmente, el proceso de selección de revisores y las políticas internas de la revista abordan el problema del sesgo potencial al excluir a los revisores del mismo departamento o institución que el autor es, y al pedirles que revelen cualquier posible conflicto de interés. También se les puede pedir a los revisores que rechacen la revisión si tienen algún vínculo personal o profesional con el autor o los autores que pueda percibirse como un conflicto de intereses, se sienten no calificados para hacer la revisión o no pueden revisar de manera oportuna. Esta evaluación de sesgo en el momento de la selección del revisor se puede incorporar a los formularios en un sistema de envío en línea, el correo electrónico enviado para solicitar la revisión o publicado en el sitio de la revista como política. Roles y responsabilidades del revisor. Además de la equidad en el juicio y la experiencia en el campo, los revisores tienen importantes responsabilidades hacia los autores y editores. Responsabilidades del revisor hacia los autores. Proporcionar comentarios escritos, imparciales y constructivos de manera oportuna sobre los méritos académicos y el valor científico del trabajo, junto con la base documentada para la opinión del revisor. Indicar si la redacción es clara, concisa y relevante y calificar la composición del trabajo, la precisión científica,
la originalidad y el interés para los lectores de la revista. Evitar comentarios o críticas personales. Mantener la confidencialidad del proceso de revisión, no compartir, discutir con terceros o divulgar información del artículo revisado. Responsabilidades del revisor hacia los editores. Notificar al editor de inmediato si no puede revisar de manera oportuna y, si puede, proporcionar los nombres de revisores alternativos. Alertar al editor sobre cualquier posible conflicto de intereses personal, financiero o percibido y negarse a revisar cuando exista un conflicto. Cumplir con las instrucciones escritas del editor sobre las expectativas de la revista en cuanto al alcance, contenido y calidad de la revisión. Proporcionar una crítica reflexiva, justa, constructiva e informativa del trabajo enviado, que puede incluir material complementario proporcionado a la revista por el autor. Determinar el mérito científico, la originalidad y el alcance del trabajo, indicando formas de mejorarlo, y, si se solicita, recomendar la aceptación o el rechazo utilizando cualquier escala de calificación que el editor considere más útil. Tomar nota de cualquier inquietud ética, como cualquier violación de las normas aceptadas de tratamiento ético de sujetos animales o humanos o una similitud sustancial entre el manuscrito revisado y cualquier artículo publicado o cualquier manuscrito enviado al mismo tiempo a otra revista que pueda ser conocido por el revisor. Abstenerse de contacto directo con el autor. Responsabilidades éticas de los revisores. Confidencialidad. El material que se está revisando no debe compartirse ni discutirse con nadie fuera del proceso de revisión, a menos que sea necesario y esté aprobado por el editor. El material enviado para la revisión por pares es una comunicación privilegiada, que debe ser tratada confidencialmente, cuidando de resguardar la identidad y obra del autor. Los revisores no deben conservar copias de los manuscritos enviados y no deben utilizar el conocimiento de su contenido para ningún propósito que no esté relacionado con el proceso de revisión por pares. Aunque se espera que el editor y los revisores tengan acceso al material enviado, los autores tienen una expectativa razonable de que el proceso de revisión se mantendrá estrictamente confidencial. Si un revisor no está seguro acerca de las políticas para obtener la ayuda de otros en el proceso de revisión, debe preguntarle al editor. Crítica constructiva. Los comentarios del revisor deben reconocer los aspectos positivos del material bajo revisión, identificar los aspectos negativos de manera constructiva e indicar las mejoras necesarias. Un revisor debe explicar y respaldar su juicio con suficiente claridad para que los editores y autores puedan comprender la base de los comentarios. El revisor debe asegurarse de que una observación o argumento que se haya informado previamente vaya acompañado de una cita relevante y debe alertar de inmediato al editor cuando se dé cuenta de una publicación duplicada. El propósito de la revisión por pares no es demostrar la competencia del revisor para identificar fallas. Los revisores tienen la responsabilidad de identificar las fortalezas y proporcionar comentarios constructivos para ayudar al autor a resolver las debilidades del trabajo. Un revisor debe respetar la independencia intelectual del autor. Aunque las revisiones son confidenciales, todos los comentarios anónimos deben ser corteses y capaces de resistir el escrutinio público. Algunas revistas solicitan a los revisores que proporcionen dos conjuntos de comentarios, uno para el autor y otro solo para el editor. Este último a veces puede ser más sincero y puede recomendar que el manuscrito sea aceptado o rechazado, algo que podría decirse que no debería ser parte de los comentarios al autor. Competencia. Los revisores que se dan cuenta de que su experiencia en el tema del manuscrito es limitada tienen la responsabilidad de dejar claro su grado de competencia al editor. Los revisores no necesitan ser expertos en todos los aspectos del contenido de un manuscrito, pero deben aceptar una tarea solo si tienen la experiencia adecuada para proporcionar una evaluación autorizada. Un revisor sin la experiencia necesaria corre el riesgo de recomendar la aceptación de una presentación con deficiencias sustanciales o el rechazo de un artículo meritorio. En tales casos, el revisor debe rechazar la revisión. Imparcialidad e integridad. Los comentarios y conclusiones del revisor deben basarse en una consideración objetiva e imparcial de los hechos, sin prejuicios personales o profesionales. Todos los comentarios de los revisores deben basarse únicamente en el mérito científico, la originalidad y la calidad de la escritura del artículo, así como en la relevancia para el alcance y la misión de la revista, sin distinción de raza, origen étnico, sexo, religión o ciudadanía de los autores. Un revisor no debe sacar ventaja científica, financiera, personal o de otro tipo del material disponible a través de la comunicación privilegiada de la revisión por pares,
y se debe hacer todo lo posible para evitar incluso la apariencia de aprovechar la información obtenida a través del proceso de revisión. Los revisores potenciales que estén preocupados por tener un conflicto de intereses sustancial deben rechazar la solicitud de revisión o discutir sus inquietudes con el editor. Revelación de conflicto de interés. En la medida de lo posible, el sistema de revisión debe diseñarse para minimizar el sesgo real o percibido por parte del revisor. Si los revisores tienen algún interés que pueda interferir con una revisión objetiva, deben rechazar el papel de revisor o revelar su conflicto de intereses al editor y preguntar cuál es la mejor manera de abordarlo. Algunas revistas requieren que los revisores firmen formularios de divulgación similares a los que firman los autores. Puntualidad y capacidad de respuesta. Los revisores son responsables de actuar con prontitud, adherirse a las instrucciones para completar una revisión y enviarla de manera oportuna. El no hacerlo socava el proceso de revisión. Se debe hacer todo lo posible para completar la revisión dentro del tiempo solicitado. Si no es posible cumplir con la fecha límite para la revisión, entonces el revisor debe negarse de inmediato a realizar la revisión o debe preguntar si se puede hacer alguna adaptación con respecto a la fecha límite. 3.2.3. Los autores y responsabilidades de autoría. La confianza es fundamental para la comunicación científica. Confiar en que los autores han informado con precisión sus contribuciones, métodos y hallazgos, confiar en que los autores han revelado todos los posibles conflictos de intereses, y confíe en que los editores hayan ejercido suficiente diligencia para garantizar que los autores informen y divulguen con precisión. Los problemas con la autoría no son infrecuentes y pueden amenazar la integridad de la investigación científica. Con el objetivo de disminuir tales problemas, esta sección se centra en los principios para guiar las decisiones, políticas, prácticas y responsabilidades relacionadas con la autoría. La autoría. Los editores de revistas sirven mejor a los lectores y promueven la integridad en la publicación científica cuando garantizan informes y divulgaciones precisas por parte de los autores. El primer paso para crear transparencia para los lectores es la identificación precisa de quienes participaron en la investigación y el informe. Los autores generalmente se definen como personas que han contribuido lo suficiente a un informe científico para que aparezcan en la línea de autor del informe publicado. Muchas revistas brindan pautas sobre la autoría en sus instrucciones para los autores. Algunas organizaciones profesionales y de financiación de la investigación e instituciones académicas también brindan dicha orientación. Los principios, costumbres y prácticas con respecto a la autoría difieren entre culturas y disciplinas científicas y, a veces, dentro de las disciplinas. Los principios comunes a la mayoría de las directrices sobre autoría incluyen los siguientes. Es prerrogativa de los editores de revistas definir los criterios de autoría y contribución. Se alienta a las revistas a utilizar uno de los conjuntos de criterios de autoría ampliamente aceptados, como el del ICMG. En tal sentido, la revista Red propone su esquema contribución, pero el editor de la revista puede variar los criterios si es apropiado para la disciplina científica. Es clave que los criterios estén claramente definidos para los autores. La identificación de los autores y demás colaboradores es responsabilidad de los investigadores que realizaron el trabajo en base a los criterios de la revista a la que se presenta el trabajo. Los investigadores deben determinar qué personas han contribuido lo suficiente, de acuerdo con los criterios definidos para garantizar la autoría. Las personas que contribuyeron al trabajo pero cuyas contribuciones no fueron de la magnitud suficiente para justificar la autoría deben identificarse por nombre en un apéndice de contribuyentes, un apéndice de CEO o investigadores o una sección de agradecimientos. Los autores también deben asegurarse de haber obtenido el permiso de aquellos a quienes han nombrado en la sección de agradecimientos. La aclaración de las contribuciones a estas secciones puede ser ayudada por una metodología como la taxonomía de roles de los contribuyentes, CREDIT. Todas las personas que califiquen para la autoría o el reconocimiento deben ser identificadas. Toda persona identificada como autor o colaborador reconocido debe calificar para estos roles. Las personas que figuran como autores deben revisar y aprobar el manuscrito final antes de su publicación. Además de ser responsable de las partes del trabajo que ha realizado, un autor debe poder identificar cuáles de sus coautores son responsables de otras partes específicas del trabajo. Los editores deben exigir a los autores y personas reconocidas que identifiquen sus contribuciones al trabajo y que esta información esté disponible para los lectores. La razón última para la identificación de los autores y otros colaboradores es establecer responsabilidad y transparencia en torno al trabajo informado.